Evaluación de gobierno. El 14 de enero, el gobierno de Alejandro Giammattei cumple 3 años al frente del país. Esta noche le presentamos 5 ofrecimientos que aún no se han cumplido. Durante el 2022, migrantes guatemaltecos enviaron remesas familiares por $18.403 millones, lo que registra una nueva cifra récord. Colegios se preparan para recibir a miles de estudiantes en el ciclo 2023, donde aseguran medidas para prevenir casos de COVID, aunque preocupa la adaptación de estudiantes. Estudiantes que mantienen tomadas las instalaciones de la USAC entregarán la sede del CUNOROC en Huehuetenango, pero advierten que no liberarán Campus Central. Peligro en ruta Escuintla. Rocas de grandes dimensiones bloquean un carril en el kilómetro 90 de la ruta nacional 14, donde por las noches nadie regula el tránsito. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y Andrés Manuel López Obrador de México dialogan sobre la incesante migración ilegal y el tráfico de fentanilo. Convivex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta. Lunes 9 de enero, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Feliz inicio de semana para todos en casa y para ti también, María Luisa. Buenas noches. Igualmente, Alberto, estamos empezando la semana, hay que hacerlo muy bien informados, así es que vamos de inmediato a las noticias del día de hoy. De acuerdo. Hay que hablar de los estudiantes que mantienen tomados varios centros universitarios de la USAC. Reconocen importante el retorno a clases presenciales, pero aseguran que no hay condiciones para que esto exista. Como medida de buena voluntad, entregarán una sede universitaria, pero demandan una mesa de diálogo. Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que la tienen tomada desde hace meses, han asegurado que es urgente retornar a las aulas, pero esto no será posible hasta que el Consejo Superior Universitario dé apertura a la mesa de diálogo que han solicitado. Se quiere la presencialidad, pero no hay condiciones tampoco jurídicas, porque el Consejo Superior Universitario lo que anunció en el mes de diciembre del año pasado acerca de esta es mentira, dado que delegó la responsabilidad de materializar esa decisión a las distintas unidades académicas y a los centros universitarios departamentales con sus consejos directivos. Más de 20 centros universitarios departamentales no están en posesión de la Coordinadora General de Estudiantes, sino están bajo el resguardo de las autoridades de turno. Y sin embargo, estas en ningún centro han anunciado la presencialidad académica en ninguno de los centros universitarios departamentales que están bajo de su dirección. Por lo tanto, la entrega o apertura de las instalaciones que están tomadas no puede ser sin la garantía de que esa presencialidad realmente se materialice. Dentro de las peticiones que siguen pidiendo está el llamado a elección de un nuevo rector, ya que aseguran que Walter Mazariegos fue impuesto por el partido de gobierno y el proceso fue anómalo, algo que respaldan varios catedráticos de la Casa de Estudios. Hay 12 o 14 miembros del Consejo Superior Universitario que se han deslindado de esas posiciones mafiosas que obedecen a un partido de gobierno que se llama Vamos, y que hace 3 días develó a su candidato a vicepresidente, que era uno de los aspirantes a la rectoría y quien propició el fraude electoral. Luis Suárez. Entonces, ustedes son periodistas, ustedes manejan la opinión pública, tienen que hacer análisis muy objetivos y muy reales. La universidad pública está muy ligada al gobierno y está muy ligada, obviamente, al Estado. Anunciaron la entrega de las instalaciones del Centro Universitario de Noroccidente CUNOROC en Huehuetenango como muestra de la apertura, pero de momento aseguran no liberarán el campus central ni otras sedes hasta que no se establezca la mesa. Se tenía previsto que este 9 de enero de 2023 el personal administrativo regresará a sus labores en la USAC y a partir de ello se conocerán las fechas de inicio de clases para cada unidad académica. Mientras tanto, las autoridades de la USAC aún no se han pronunciado. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez.
Y los colegios privados están a pocos días de iniciar el ciclo escolar 2023, por lo que estos centros educativos se preparan para volver a recibir a los alumnos luego de haber adoptado un sistema híbrido que se utilizó por casi 3 años. Pero, ¿de qué manera adaptarán a los alumnos y qué sistemas de bioseguridad usarán para la prevención de las enfermedades respiratorias? En la siguiente nota se lo contamos. A pocos días de que los estudiantes regresen a las clases presenciales en este nuevo ciclo escolar, luego de casi 3 años de clases intermitentes por la pandemia del COVID-19, varios centros educativos privados han creado métodos de adaptación para que los estudiantes puedan volver a adaptarse al sistema presencial. Según Diana Brown, presidenta de la Asociación de Colegios Privados, el retomar las clases presenciales se había vuelto necesario por el bien de los estudiantes, ya que la relación socioemocional permitirá que los alumnos puedan volver a convivir con sus compañeros de aula y eso les permita estudiar con mayor entusiasmo. Efraín Cruz, director del nivel primaria del Colegio Monte Carmelo, indicó que el mayor reto será volver a involucrar a los alumnos a un sistema presencial, aún más para quienes nunca lo vivieron, pero asegura que es necesario porque la recreación dentro del aula los ayudará a tener una mejor adaptación. Como colegio tenemos una filosofía, un método pedagógico que se llama una secuencia didáctica en la que buscamos desarrollar en los chicos, en todos los estudiantes, cómo poder involucrarlos. Sabemos que vienen de un encierro y ahorita lo que buscamos es poder realizar una inserción social con ellos, una adaptación social. Entonces lo que buscamos son los espacios recreativos con todos los docentes para poder involucrarlos, actividades lúdicas, que es lo que estamos involucrando, y el tema de adaptación y diagnóstico para poder ir evaluando cada una de las etapas que se están desarrollando, esto desde el primer día de clases, porque es funcional conocer cómo vienen los estudiantes y poder trabajar desde ese punto, desarrollándonos en cada una de las materias. El virus sigue presente en el país y muchos padres de familia aún temen de enviar a sus hijos a los centros educativos. Sin embargo, los protocolos de bioseguridad aún continúan en función en los establecimientos. El Colegio Monte Carmelo, San José de los Infantes y el Suizo Americano son algunos de los ejemplos donde dentro de las instalaciones se han colocado estaciones de alcohol en gel, termómetros y el rótulo de aforo limitado, como también el uso de la mascarilla. Vamos a seguir con el protocolo de ese acuerdo donde nos exigía tener siempre gel, vamos a usar mascarillas dentro del aula, pero fuera del aula vamos a tener los recreos escalonados para evitar aglomeración. En algunos de los centros educativos donde se maneja el sistema americano, las clases presenciales ya comenzaron y en ellos se implementaron los protocolos de bioseguridad para evitar contagios entre los mismos alumnos, aunque en su mayoría fueron vacunados contra las diferentes enfermedades respiratorias vigentes. Nosotros regularmente sí pedimos el esquema de vacunación, digamos, nacional, ¿verdad? El que regularmente tienen que tener los niños preescolares, pero específicamente de las vacunas del COVID es un tema mucho de elección personal. El alto porcentaje de nuestra población está vacunado, pero no es un requisito tener el carnet de vacuna. Con información de María René Barrientos e imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Convivex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Bueno, y tenemos más noticias. Ante la baja demanda de camas en los hospitales temporales, autoridades de salud plantean cerrar en el primer trimestre de este 2023 estas unidades implementadas durante la pandemia. Según el ministro de Salud, Francisco Coma, las unidades ejecutoras tienen la capacidad para hacerse cargo de esas áreas y el cierre es definitivo. El Hospital Temporal del Parque de la Industria pasará al Hospital San Vicente, mientras que el de Santa Lucía, Cochumalguapa, será un centro de atención neonatal y el resto serán absorbidos por las unidades ejecutoras a las que siempre han pertenecido, según el titular de la cartera. Y a 20 meses de iniciada la investigación por la compra de las vacunas Sputnik V, el proceso no prospera en el Ministerio Público. Sin embargo, otro tema sobre la mesa es la compra de otros 8 millones de dosis, por lo que originalmente firmó el país y que ahora siguen analizando el camino legal para evitar tener que pagarlas y que Rusia demande a Guatemala. Sputnik está en un proceso de análisis para la parte relacionada con el manejo de la parte contractual a través de un grupo de expertos, abogados, tanto locales, nacionales, la Procuraduría General de la Nación y también un grupo de personas que nos están apoyando desde el punto de vista de consultoría, expertos en arbitrajes internacionales. Ahí estamos en ese proceso, se ha venido trabajando intensamente, no es sencillo, pero no quitamos ni descuidamos ese tema.
Y en otras noticias, pobladores de Aldea San Rafael, Tierras del Pueblo de Mazatenango, buscan recaudar 2.2 millones de quetzales para reconstruir el puente Chitá, que une la aldea con el área urbana del municipio. La estructura colapsó el 12 de noviembre y continúan usando una ruta alterna que está en mal estado. Debido a que no han tenido respuesta de las autoridades, pobladores acordaron recaudar 2.2 millones de quetzales para reconstruir el puente. Cada habitante mayor de 18 años tendrá que aportar 150 quetzales para suplir los gastos. La decisión determinada es de que la comunidad se comprometió a que este puente pues sea un hecho, ¿verdad?, a nivel comunidad. La gente pues está completamente decidida, incluso hubieron una buena parte de que ya entraron de grano con su aporte. Se puso un total de 150 quetzales por persona, de la edad de 18 años en adelante. Más de 21,000 pobladores son afectados ya que el costo del pasaje aumentó debido a que deben utilizar una vía alterna en mal estado o transbordar para llegar al área urbana de Mazatenango, lo que provoca que varios productos cultivados en la zona aumenten de precio. Ha aumentado un poquito, pero también, si se dan cuenta, también los químicos han subido. Ese es el punto, ¿va? Entonces ha habido un motivo que se ha incrementado un poquito, pues el cultivo lo que sacamos es la piña, sacamos el limón, que todo va para el mercado, la mandarina, lo que es las frutas. Según los pobladores, las autoridades locales les han informado sobre la instalación temporal de un puente Bailey. Sin embargo, no hay nada concreto. Desde Suchitepeques, Marvin Tunches, Noticiero Guatevisión. Automovilistas y pasajeros de autobuses se enfrentaron este lunes a las complicaciones de movilidad en el área metropolitana debido a la reincorporación de miles de vehículos a las actividades cotidianas. Las autoridades de tránsito de municipios de Guatemala reportan dificultades debido a que miles de automovilistas se trasladan hacia sus lugares de trabajo y estudios durante la hora pico. La calzada Roosevelt, San Juan y Anillo Periférico son algunos de los puntos donde se registró mayor carga vehicular. También en Amatitlán, las autoridades reportaron tráfico desde el kilómetro 28 de la capital hacia el sur. En Misco y la ruta interamericana, autoridades informan que hubo alta afluencia de vehículos y recomiendan precaución a los automovilistas. Además, autoridades prevén que complicaciones se agudicen durante la semana. Y un grupo de vecinos bloqueó la carretera que comunica a Joyabaj con Pachalum, Quiché, exigiendo la construcción de la misma. En el bloqueo quedó atrapado un diputado por Quiché, quien fue llevado al frente de la manifestación para que se comunicara con las autoridades de la Dirección General de Caminos. Un grupo de vecinos de Joyabaj, Quiché, realizó un bloqueo en la carretera que comunica a ese municipio con Pachalum, exigiendo la construcción de la misma. Aseguraron que ya se ha asignado la compañía constructora y a pesar de ello no se han iniciado los trabajos. Señalaron que la carretera está en malas condiciones. No es de 7 kilómetros, supongamos de 7 kilómetros es muy poquito. Para mí es poquito, pero ese gobierno... O sea que el gobierno tal vez ya lo tiene establecido todo ese dinero en la bolsa de la institución, de la constructora. Entonces, y eso que queremos que se realiza. Momentos de tensión se vivieron cuando los manifestantes identificaron al diputado por Quiché, Andy Figueroa, quien estaba en la fila de vehículos que no podían pasar por el bloqueo. Los manifestantes le pidieron al legislador que se trasladara al frente de la manifestación y se comunicara con las autoridades de la Dirección General de Caminos para que se comprometieran con los comunitarios, pero no logró nada. El diputado negó que estuviera retenido. Pues miramos, los viejitos, perdona, lo que la gente quiere aquí es que venga gente de Caminos para que venga a hacer un compromiso con ellos y un acta para destapar, si no aquí van a tener tapadas un mes. Sí. Mire, yo lo que puedo hacerle es voy a trasladar la información al departamento o a mis superiores para que ellos ya le den seguimiento. El bloqueo fue retirado a eso del mediodía. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. En otros temas, el comienzo del juicio del caso Creumpás por desapariciones forzadas y masacres perpetradas en comunidades del área Ixil, aparentemente por militares en 1982, este lunes se suspendió. Eso debido a que se recusó a la jueza del Tribunal de Mayor Riesgo a Andrea Julieta Lobos porque aparentemente tiene amistad con un acusado.
En este debate se acusan a los militares retirados Benedicto Lucas y Manuel Callejas. Asimismo, la defensa de ambos pidió que en el juicio comparezcan por videoconferencia por quebrantos de salud. Bueno, el juicio del caso Hogar Seguro, en el que murieron en un incendio 41 niñas, no comenzó este lunes debido a que uno de los jueces de los acusados dio positivo de COVID-19. Además, el Tribunal Séptimo Penal conoció la renuncia de otros abogados en el debate. Se decidió suspender la sesión y se convocó para el 17 de enero. Bueno, y miles de automovilistas se ven afectados por una enorme roca que bloquea un carril en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 14 que comunica a Escuintla con Zacatepeques. Y aunque en diciembre Covial realizaba los trabajos para removerlo, estos han quedado paralizados, poniendo en peligro a quienes circulan en horas de la noche, ya que no hay quien regule el tránsito en el sector. El derrumbe ocurrió en noviembre pasado por las fuertes lluvias, y Covial inició los trabajos para removerlo el 8 de diciembre. Debido al diámetro fue necesario utilizar dinamita. Sin embargo, estas explosiones han debilitado el resto de la montaña y se corre el riesgo que se registre un nuevo derrumbe y bloquee por completo la ruta. Lo que tenemos conocimiento ahí es que Covial, pues como ustedes saben, ya realizó unos trabajos, dinamitó un poco la piedra. Sin embargo, pues se dieron cuenta que no pueden ni siquiera limpiar solo así la parte que ya fueron rompiendo, porque eso podría afectar el resto del muro que se encuentra arriba. Entonces se está en análisis por parte de Covial y Caminos de cuáles son las acciones y cómo se va a recuperar ese espacio. He tenido apoyo ahí de la PMT o PNC algunas veces para regular un poco el tránsito. Aunque el tráfico en el sector es regulado por la Policía Municipal de Alutenango durante el día, existe riesgo por la noche, ya que no hay quien alerte del peligro, por lo que automovilistas piden se agilicen los trabajos o se coloque una buena señalización para evitar accidentes. Hay policías en los extremos, ¿verdad?, que regulan el tránsito, pero en la noche ya no. El carril que quedó habilitado es bien estrecho, necesita mucho transporte pesado, el transporte extraurbano también. Algunos a veces van sin luz, ese es el problema. Entonces la estamos haciendo llamado a las autoridades para que agilicen, quitar los escombros que están sobre son piedras en realidad, es una piedra enorme que se fragmentó. Cuanto antes vayan a quitar esa piedra de ahí. Para Guatevisión, Carlos Paredes. En medio de críticas de la oposición, el oficialismo aprobó una redistribución de los curules en el hemiciclo para reagrupar a los diputados con los bloques legislativos a los que han cambiado de partido con miras a las elecciones. La primera sesión extraordinaria del 2023 en el Congreso de la República tuvo por sorpresa una redistribución en las curules del hemiciclo para completar el último año legislativo. Fue el diputado oficialista Sergio Arana quien presentó una moción para alterar el orden del día y proponer una reubicación en las curules y así agrupar a los diputados con los bloques legislativos a los que han migrado con miras a las elecciones y con los cuales muchos buscarán una reelección. Según estimaciones, una tercera parte de los diputados ha cambiado a otros partidos y buscaría repetir en algún cargo público. La distribución se hizo a petición de varios diputados que se cambiaron de bloques, que pasaron a otras bancadas y ellos pues quieren permanecer en los bloques donde ahora están. Pero fue un consenso que se platicó entre los diputados y por eso se presentó la moción a solicitud de la mayoría y la mayor parte de diputados al Congreso de la República, que fuimos los que votamos. Mientras tanto, diputados opositores consideran que esta medida no fue consensuada y se trata de una forma de aislarlos, ya que este tipo de decisiones deben de discutirse en la instancia de jefes de bloque. Con lo aprobado, la oposición ocupará las últimas curules del hemiciclo del lado izquierdo. La Junta Directiva lo hizo a su antojo, incluso la distribución. Sin embargo, para nosotros no es problema estar en cualquier curul. Antes los mirábamos de frente y ahora vamos a ver desde arriba cómo se comportan los de abajo. Lastimosamente se dio unas condiciones en que están. En la sesión el oficialismo no logró los 107 votos para pasar de urgencia nacional la iniciativa que busca aprobar por 6 meses un subsidio para la energía eléctrica para los hogares con consumos de hasta 125 kilovatios hora. Por esta razón sesionará nuevamente este martes al mediodía. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.
Bueno, y esta semana el presidente Alejandro Giammattei cumple 3 años al frente del gobierno, pero los más de 1000 días de trabajo no le han alcanzado para cumplir 5 promesas que le ofreció a la ciudadanía como candidato político, como presidente electo y como jefe de Estado. Nuestro compañero Carlos Kestler presenta cuáles son en este reportaje especial. Ya viene el tercer cumpleaños de la administración de Alejandro Giammattei. 3 años desde que este palacio se vistió con los colores de su gobierno. Nos prometió cambiar la realidad nacional, pero nos quedamos con las manos vacías, al menos en 5 puntos. Aquí les cuento las 5 promesas que el presidente no ha cumplido a 1 año de dejar el poder. Vamos con la primera. Esto es personal. No me voy a detener hasta que acabemos con esa desnutrición de nuestros niños. Según UNICEF, en Guatemala la mitad de los niños menores a 5 años padece desnutrición crónica. Los bebés no alcanzan una altura apropiada para su edad, y eso limita el desarrollo cerebral. Y eso en su vida adulta va a afectarle en las opciones que tenga de trabajo. La desnutrición crónica es un problema que condena a la niñez a un futuro, al subdesarrollo, a la pobreza. En su plan de la Gran Cruzada por la Nutrición, Giammattei prometió reducir esta enfermedad en 7 puntos porcentuales. Hasta hoy, no lo ha logrado. Según este informe, en la última década que abarca los gobiernos de Giammattei, Morales y Pérez Molina, la desnutrición solo disminuyó un 3.4%. Eso se debe a muchos factores. Uno importante es la falta de presupuesto para los centros de salud que pueden detectar y combatir la desnutrición a tiempo. Y a veces no solo es insuficiente, sino que también se le recorta dinero. Eso ha ocurrido en estos 3 años de Giammattei. Así fue en el 2020, en el 2021 y en el 2022. Ellos pueden pedir 100, pero solo les dan 20, ¿verdad? Y cuando les dan 30, 40, ya no saben qué hacer con esa plata. Ya les cuesta levantar eventos, ser ágiles para esa ejecución. ¿El presidente podrá cumplir su promesa en 1 año? Si no dio tiempo en 1 década, es muy poco probable. La verdad, no hay voluntad política o no hay seriedad para tratar el tema. O sea, no hay interés real en tratar un tema tan importante y que nos tiene en subdesarrollo a este país. Sobre esta promesa, la presidencia se limitó a enviarnos una respuesta por escrito. Negó que en los gobiernos anteriores se haya medido el impacto de las estrategias contra la desnutrición y afirmó que en 2022 y 2023 aumentó un 80% el presupuesto de un plan nutricional que involucra a 17 instituciones. Otra problemática que evidencia el subdesarrollo la padecemos a diario. ¿Adivinaron? Los baches. Cualquier vehículo va a transitar en una carretera, pero ante la falta de señalización e iluminación, un bache puede ser fatal. Cuando era candidato presidencial, Giammattei prometió reparar absolutamente todos los agujeros en las carreteras del país. 0 baches, presumían sus publicaciones en redes sociales. Hoy, los datos del propio Ministerio de Comunicaciones nos muestran que la promesa fue puro aire. Según una medición que hizo Covial, 4 de cada 10 tramos carreteros están en condiciones regulares, malas, muy malas o destruidas. No es nada agradable transitar por nuestros caminos. ¿Por qué nos dejaron sin carreteras buenas? Un motivo es que el gobierno operó estos 3 años sin un diagnóstico exacto de la red vial. El verdadero estado de las carreteras. Llevar un control de cómo está cada carretera, cuál es su deterioro y, como se dijo anteriormente, cuál va a ser la intervención que se le va a hacer a cada uno. Puede ser un bacheo menor, un bacheo mayor, y cuando ya está la carretera, pues ya está colapsada, ya no necesita bacheos, necesita una reposición completa. Si no se tienen esos datos, no se puede hacer nada. Si no tenemos datos, no podemos planificar. No se puede hacer nada, excepto decidir a ciegas qué baches intervenir y arriesgarse a hacer obras de mala calidad. Así fue hasta septiembre de 2022, a la mitad del periodo de Giammattei, cuando Fundesa le entregó al Ministerio de Comunicaciones una tecnología que anticiparía los daños de las carreteras y le indicaría cuáles intervenir. Fue un paso en la dirección correcta, pero de todos modos, el tiempo apremia. No es cuestión de 6 meses. O sea, tal vez en 6 meses se puede hacer una planificación para poderla llevar a futuro en el resto del gobierno, pero agarrarlo y decir, bueno, que podemos cumplir algo demasiado rápido, no.
A pesar del deterioro visible de la red vial, el gobierno nos aseguró que esta administración es la que más ha avanzado en rehabilitar las carreteras, al menos en los últimos 7 periodos. ¿Saben qué otro mal también puede llegar a ser fatal como los baches? Yamatei lo identifica bien. Persigamos la maldita y asquerosa corrupción, y es más importante cualquier delito de corrupción, por muy reciente que sea, lo tenemos que evitar, lo tenemos que investigar y tenemos que someter a la justicia a quienes lo hayan cometido. Ajá, la lucha contra la corrupción también nos quedó a deber. Y no lo digo yo. Un índice que elaboró la organización Transparencia Internacional en 2022 situó a Guatemala entre las naciones del mundo en donde los ciudadanos perciben que hay más corrupción en el sector público. Fue la calificación más baja que nuestro país ha obtenido en toda su historia. Nos vemos en una situación muy vulnerable ante la comunidad internacional. Y pues esa falta de certeza, esa falta de legalidad, esa falta de Estado de Derecho en el país provoca incluso desincentivos para la inversión. El gobierno asegura que no debería haber desincentivos, pues a su criterio sí ha cumplido la promesa. Su bandera es la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que en estos 3 años ha interpuesto 46 denuncias por posibles malversaciones de fondos estatales y otros delitos. 24 fueron penales, ante la Fiscalía, 18 fueron administrativas, ante la Contraloría General de Cuentas. Como estrategia anticorrupción, el gobierno también presume que ha impulsado otras acciones, como habilitar plataformas digitales para denunciar anónimamente, proponer códigos de ética y de conducta en el Ejecutivo y capacitar a funcionarios sobre cómo denunciar sobornos. Son esfuerzos liderados por la Comisión Presidencial, que, según especialistas, presenta una gran falla. Fue creada por Yamatei. Eso quiere decir que no tiene una independencia y una autonomía suficiente como para poder investigar a nivel estructural la corrupción que existe en el Estado guatemalteco, ¿verdad? Un Estado guatemalteco que ha visto cómo crecen las sospechas de corrupción en contra de Yamatei. ¿Quién se acuerda de la alfombra mágica o del testigo A? ¿O de la decisión del presidente de reelegir a Consuelo Porras como fiscal general, a pesar de que Estados Unidos le quitó la visa por considerarla como una persona antidemocrática? Muchos sí lo recuerdan. Vemos que fue como una decisión de mantener las cosas en el estado en el que se encontraban y no apostarle al cambio y a una verdadera lucha contra la corrupción, porque tal vez, seguramente, viendo graves señalamientos que hay contra el presidente, como este tema de la alfombra mágica, no le conviene, ¿verdad? Con esos antecedentes, ¿habrá una verdadera lucha anticorrupción a un año de que Yamatei deje el poder? Para algunos investigadores, el asunto no pinta bien, sobre todo por una tendencia a criminalizar o a perseguir, hostigar operadores de justicia que incluso se han visto en la necesidad de presentar sus renuncias o de buscar incluso el exilio, ¿verdad? Entonces, tomando en consideración esos ataques a actores clave en la lucha contra la corrupción, pues vemos ese debilitamiento y ese desgaste que ha repercutido gravemente en las calificaciones internacionales. Hablando de corrupción, no se nos puede pasar por alto otra promesa. La desaparición de las AAS, que perdió su razón de ser y se convirtió en un nido de corrupción y desperdicio de recursos que necesitamos más la gente necesitada de este país. No lo vamos a negar, en las AAS hay mucho dinero. En los últimos 3 años nos costó 406 millones de quetzales. Y a veces el manejo de esos recursos no huele bien. En 2020, por ejemplo, y como se lo contamos en Prensa Libre, la Secretaría gastó hasta 15,000 quetzales en carnes finas y mariscos, productos fuera del alcance para más de la mitad de la población guatemalteca, el segmento que sufre pobreza. Y este año, según una red de organizaciones que fiscaliza el gasto público, el panorama en las AAS es casi el mismo. Por ejemplo, adquirieron más de 5,000 cartones de huevos durante este año. Y vemos nosotros que hay un despilfarro incluso en todos estos gastos que son financiados con recursos públicos. Aunque en su primer mes de mandato el presidente propuso una iniciativa de ley para liquidar las AAS, la institución aún funciona, está vivita y coleando. Yamatei se lava las manos en el Congreso, que ha excluido el proyecto de las sesiones en el hemiciclo. De hecho, él no podría de alguna manera decirle a la población
bueno, ahora son los diputados que tienen responsabilidad, y básicamente hemos visto cómo él desde la Casa Presidencial maneja básicamente lo que es el Congreso de la República a través de sus diputados y esa alianza oficialista que han mantenido durante todos estos 3 años de gobierno. Y entonces, ¿en este año habrá oportunidad para disolver las AAS? No le da tiempo de hacerlo porque recordemos que para poder liquidar una entidad como las AAS tiene que haber un tiempo prudencial no mínimo de 1 año, porque es un proceso el que se lleva la liquidación. Una liquidación que el gobierno nos reiteró que ocurrirá hasta que tenga el visto bueno del Congreso. En otra nota que nos envió, la presidencia aseguró que ha recortado los gastos generales y en alimentos de esta secretaría. Y siempre sobre las instituciones que nos prometen que van a desaparecer el mapa, no olvidemos al Parlamento Centroamericano, el Parlacén. Si los países centroamericanos no consideran que se deba poner en funcionamiento al Parlamento con esa supremacía sobre los congresos nacionales, creo que estaré en la disposición de denunciar el Tratado del Parlamento Centroamericano y retirar a Guatemala del Parlamento Centroamericano. Sí, en 2019 el entonces presidente electo prometió sacarnos del Parlacén si las disposiciones de los diputados permanecían solo como recomendaciones y no se incorporaban a las leyes de nuestro país. Hoy el órgano sigue limitándose a sugerir y nosotros continuamos gastando para formar parte de él. Nos va a seguir afectando políticamente al pueblo centroamericano desde lo que son los impuestos, desde lo que podría interpretarse como un lugar específico para encubrir a posibles corruptos. Cada año a los guatemaltecos nos cuesta esta cantidad de quetzales mantener nuestra silla en el Parlacén, y de ese monto salen los pagos para nuestros 20 diputados titulares y 20 suplentes, como Freddy Arnoldo Salazar, que en marzo de 2022 fue sancionado por Estados Unidos por supuesto narcotráfico. Y no es tan fácil salirse, implicaría 10, 15 años, si usted cree que en 1 año se va a salir Guatemala. Sí, el camino legal para salirse del Parlacén es largo. Hace más de 1 década, en 2009, Panamá intentó hacerlo. Expresó su deseo 2 veces, pero no lo materializó porque dependía del consenso de los otros países miembros. Y en ese entonces, no hubo acuerdos. Pero volvamos a Yamatei, que ni siquiera ha formalizado la intención de sustraer a Guatemala del órgano parlamentario. ¿Qué pasó con su promesa? Por escrito, le preguntamos al gobierno si había planteado una acción legal para sacar a Guatemala. Solo nos respondió que Yamatei busca despejar las malas percepciones que tengamos del órgano y que su objetivo es reformarlo para conseguir mejores políticas centroamericanas. Y es lo que yo le digo, es parte del discurso de la demagogia que utilizan los candidatos políticos en determinado momento. ¿Buenas intenciones o pura demagogia y engaño para ganar el poder? Para este reportaje también solicitamos una entrevista presencial con Kevin López, el vocero de Yamatei, pero no fue concedida. Sea como sea, estas promesas incumplidas del presidente van a resurgir en las elecciones de 2023. Pero ojo ahí, porque en 4 años no será bonito que hablemos de lo mismo. Va a ser un año en el que seguramente el discurso anticorrupción nuevamente va a ser un instrumento importante en la discusión, que lo van a utilizar varios candidatos porque realmente es atractivo para la población. Pero pues el reto, la deuda que se tiene es que sea verdaderamente un discurso auténtico, un discurso creíble y un discurso comprometido con la población. ¿Podrían ayudarme con una asistencia médica? Ahora coordinamos la ambulancia, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presenta. Aquí tenemos los mensajes que usted envía a través de Guate Reporta. Gracias por hacerlo, no deje de enviarlos. Miguel Ángel Flores nos compartió un video que muestra el puente de Tamazulapa en Asunción, Mita, Jutiapa, ubicado en el kilómetro 149 de la carretera Panamericana. Ahí podemos observar el puente Tamazulapa, que fue realizado por Jorge Ubico,
una de las bellezas que tiene Asunción Mita. Las bellezas que tiene Asunción Mita. Una de ellas es el puente Tamazulapa. Y de San Miguel Dueñas recibimos el reporte que leemos a continuación. Subirán el precio del pasaje, pero desde la pandemia el costo del pasaje se ha mantenido alto y ya no le bajaron. Antes de la pandemia el pasaje para la Antigua valía 4 quetzales y le subieron a 7 quetzales. Y para la ciudad de Guatemala valía 10 quetzales y ahora vale 20 quetzales. Por favor, al gobierno, que mire este problema que afecta a la economía familiar. Este fue el reporte que recibimos. Y nuestro televidente Juan Carlos nos compartió un video para mostrar el peligro que corren los motoristas que se desplazan entre carriles. Las imágenes muestran el momento que un autobús impacta contra el motorista que se desplazaba cerca del colectivo. El mensaje da cuenta de que el motorista supuestamente comete la imprudencia de desplazarse entre carriles y cuando llegó en el punto ciego del retrovisor del bus, este cambia de carril, lo que dejó el incidente mencionado. Las imágenes que ven en sus pantallas ocurrieron el 6 de enero pasado cerca del puente de Belice. Aló, ¿me podrían ayudar con una asistencia en el camino, por favor? En unos momentos te asistimos, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presentó 40-013-3859, el número del servicio de Guate Reporta, 24/7 disponible para usted. Así es, nosotros en este momento una pausa, pero ya regresamos. Remesas se registran una cifra récord en 2022. Guatemaltecos, en su mayoría de Estados Unidos, inyectan millones de dólares al país. Volvemos con el informe. Grupo Q presenta. Bueno, Alberto, a esta hora quiero que tú y todas las personas que nos acompañan me acompañen a recibir a Paula Osaeta. Porque es momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, qué gusto saludarles. Hoy les cuento que según los datos del Banco de Guatemala, solo en diciembre ingresaron al país 1.641.6 millones de dólares, mientras que de enero a diciembre fueron más de 2.744 millones con relación a lo registrado en el 2021. El ingreso de divisas por remesas familiares enviadas por migrantes guatemaltecos durante el 2022 sumó 18.040.3 millones de dólares, lo que superó lo captado en el 2021 y es un crecimiento de 17.9%. Las autoridades del Banguat han estimado que durante el 2023 las remesas crecerán un 7.5% para alcanzar un monto de 19.406 millones de dólares aproximadamente. La mayor parte de esas divisas provienen de Estados Unidos, donde según estimaciones oficiales residen unos 3 millones de guatemaltecos. Y en otros temas le cuento que la inflación en el país llegó a 9.24% en el 2022, la más alta desde hace 14 años. Las divisiones de gastos que más influyeron en este resultado fueron los alimentos y el transporte. Según informó el Instituto Nacional de Estadística este lunes, en diciembre del 2022 el ritmo inflacionario se ubicó en 9.24%, el más alto desde el 2008, cuando cerró en 9.4%. Eso significa que, en promedio, los precios aumentaron en ese porcentaje de enero a diciembre del año pasado. Las divisiones de gasto que más influyeron en este resultado fueron los alimentos y el transporte. El INE también dio los datos de cómo cerró el año la canasta básica alimentaria y ampliada. La primera tuvo un incremento de 524 quetzales en el año, pues en enero se cotizó en 3.110.18 y en diciembre en 3.634.18. Mientras que la canasta ampliada, que además de los productos básicos incluye otros gastos como vestuario, calzado, transporte, entre otros, subió 1.209 quetzales.
al incrementar de 7.181 quetzales en enero a 8.391 en diciembre. La previsión para este año es que la inflación se ubique en el rango de 4 más menos 1%. El aumento general de precios se ve con preocupación, ya que es un ciclo observado después de los años de pandemia y afectó a casi todos los bloques económicos. Independizarse es uno de los pasos más grandes que se dan en la vida y muchas personas al iniciar el año empiezan a analizar si pueden hacerlo o no, pues implica un nuevo camino, retos y por supuesto mayores responsabilidades. Hoy le daré algunos consejos que lo ayudarán a dar ese paso. Empiece con una lista de aquellas cosas que necesitará desde el inicio y que no son gastos periódicos. Incluya la ropa de cama, accesorios para cocinar, los platos, los cubiertos, la escoba e incluso los electrodomésticos. Considere también el costo de mudanza. No es una compra, pero es buena idea considerarlo dentro de estos gastos. Al tener eso listo, es momento de calcular todos los gastos mensuales. Por ejemplo, el agua, la luz, el teléfono, el internet, el servicio de la basura, el supermercado, los gastos de transporte y los pagos de las deudas si es que tiene. Considere crear un fondo de emergencia, ya sea para cubrir una factura médica o cualquier imprevisto. Contar con un ahorro al que pueda recurrir siempre es una buena idea. Tome estas recomendaciones en cuenta y si al hacerlo todo está bien, es porque es el momento indicado para independizarse. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. Grupo Q presentó. Bueno, gracias Paula por todos esos consejos. Llegó el momento de otra pausa, ya regresamos. Los presidentes de Estados Unidos y México se reúnen y abordan temas como migración y narcotráfico. Las imágenes y el informe lo tendrá luego de esta pausa. Tenemos noticias del mundo, enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes contra el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte dejaron al menos 12 muertos en Juliaca, al sur de Perú. Las víctimas se tenían en el cuerpo impactos de proyectil de arma de fuego, detalló un responsable de los cuerpos de socorro. Las violentas protestas se registraron durante un intento de ocupar el aeropuerto de Juliaca, que está bajo resguardo policial y militar. Mientras el país sudamericano está sumido en una grave crisis institucional y política salpicada de manifestaciones y bloqueos de rutas, el gobierno de Dina Boluarte prohibió hasta nuevo aviso el ingreso a Perú del exmandatario boliviano Evo Morales por intervenir en los asuntos de política interna del país. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este lunes con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para dialogar sobre la incesante migración ilegal y el tráfico de fentanilo, dos crisis sin solución a corto plazo. Los mandatarios se encontraron en el Palacio Presidencial junto con sus esposas Jill Biden y Beatriz Gutiérrez, quienes leyeron una declaración de principios que enmarca la relación bilateral. López Obrador había adelantado más temprano que plantearía a Biden la necesidad de aumentar la inversión en los países de donde salen las personas indocumentadas. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llamó a su par estadounidense Joe Biden a poner fin al desdén mostrado por Washington hacia América Latina durante décadas. Es el momento de terminar con ese olvido, con ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt, dijo López Obrador frente a Biden en el arranque de una reunión con sus equipos de gobierno en Ciudad de México. En su intervención posterior a ese llamado, Biden manifestó que su país ha gastado miles de millones de dólares en el hemisferio occidental solo en los últimos 15 años. Ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt.
confirma su retiro del fútbol. El galés Gareth Bale pone fin a su carrera. Ya volvemos con este y otros temas deportivos en tan solo minutos. Llegamos al final, agradecemos como siempre su preferencia, mañana regresamos con más. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y recuerden que pueden mantenerse informados en nuestras plataformas digitales. Vamos a despedirnos con esta nota curiosa, y es que el Día Sin Pantalones regresó al Metro de Londres. Después de 2 años suspendido debido a la pandemia del COVID-19, domingo, decenas de viajeros del metro londinense se animaron a desafiar el intenso frío invernal y a sacarse los pantalones en el transporte público. La iniciativa se celebra cada 8 de enero, lanzada en Nueva York en el 2002, llegó por primera vez a la capital británica en el 2009. La tradición, replicada también en otras ciudades del mundo, celebra exclusivamente la diversión. Así nos despedimos. Buenas noches.